que a mí me ha sostenido una palabra. A veces me derrumba la realidad de la vida y tengo que venir aquí a este librito negro y aferrarme a algo, una promesa de Dios. Hoy quisiera leerle muchos versos, quisiera hablarle sobre algo. Tú me dices cuando ya, ¿verdad? Bendecimos a las personas que nos acompañan a través de la página. Somos Iglesia Betel, acá en Ciudad Guatemala. Bienvenidos. Hoy quisiera hablarle a usted sobre un arma eficaz que muchas veces nosotros no le damos la importancia. Muchas veces. Acompáñeme a la carta a los Efesios, ¿sí? Amén. Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Ahí la va a encontrar. Si usted tiene una Biblia electrónica, si usted tiene una Biblia física, si no, por ahí tenemos Biblias nosotros, amadísimos. Ahí hay Biblias para que usted pueda tomar una. El libro la carta a los Efesios, capítulo número 6. Hay algo, mire, voy a leer muchos versos porque quiero llegar a uno en la finalidad, pero quiero que usted me entienda ese pasaje. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice el capítulo número 6, verso 12 en adelante. Hoy trataré de que leamos lo que muchas veces no leemos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más claro ni el agua. El vecino que le hace a usted la vida imposible no es su lucha contra el vecino, es contra un dominio, un gobierno, una potestad espiritual que le está manejando en la situación a él para que a usted se la haga de cuadritos. ¿Sí? Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ojo, el día malo va a llegar. Amén. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Hasta ahí toda esa armadura es importante, pero luego dice sobre todo, y el sobre todo va por encima de sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo. Amén. Póngase calzado, coraza, yelmo, agarre usted una espada, pero sobre todo, dice el escudo. El verso siguiente dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí es a donde quiero llegar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. La oración es un arma eficaz que muchas veces no le damos el valor, la importancia, la necesidad y el hábito de ser eficaz. A veces la relegamos a algo menor, pero la oración es importante. Hace muchos años había un predicador, Dwight McMoody, en Estados Unidos, y él empezó el ministerio, y cuando empezó el ministerio estaba a unas cuantas cuadras de donde él tenía las reuniones. Había una iglesia, con perdón, pero a veces no nos ponemos de acuerdo. Había una iglesia católica. No tengo nada, yo amo a los católicos, créanme, tengo amigos que son amigos, gente que ministro católicos y que de verdad les hago saludo uno. Y dice que cuando él empezaba las reuniones, tal vez usted no lo hizo. Otra vez en su colonia alguna vez pasó que cuando los evangélicos ponían su altoparlante allá afuera y se oía todo el mensaje, la gente decía: ya empezaron estos aleluyas con su bulla. Y no, tal vez usted no lo hizo, pero algún conocido tiraba piedras. Pues dice que Dwight McMoody en sus reuniones estaba cuando tronaban las láminas, la pared. Los jóvenes de la iglesia, que estaba a unas cuantas calles, llegaban a apedrearle en sus reuniones. Pues un día, ya molesto, dijo Dwight McMoody:
voy a ir a visitar al sacerdote, al reverendo de la iglesia y contarle lo que pasa. Él ya estaba molesto. Al día siguiente él toma el valor, va, el sacerdote, el ministro lo atiende, pero de una manera impresionante, muy atento, lo hace pasar a la sala de espera episcopal, allí donde están, le dan su cafecito y le dice: ¿en qué puedo servirle, señor? Y él le dice: mire, soy Dwight Moody, soy un predicador evangélico, cristiano, pero tengo un problema. Fíjese que en todas nuestras reuniones ya algunos hemos visto que muchos de los hombres jóvenes de acá, de su iglesia, de su parroquia, van a apedrearnos el techo y las ventanas de donde yo me reúno. El sacerdote se ríe y le dice: ¿estás seguro de eso? Sí. Tenemos los rostros de algunos y ya averiguamos sus nombres, sabemos quiénes son. Entonces solo quiero pedirle a usted que por favor hable con ellos y les diga que ya no lo hagan. Es molesto y tendríamos que llamar a las autoridades. El sacerdote le dice: bueno, yo puedo dar una parte de eso en el sermón, pero no le aseguro que la gente vaya a cambiar esa parte. Tiene razón, dice. Y Dwight Moody le dice: hagamos algo, señor reverendo. ¿Por qué no los dos nos arrodillamos, oramos, o usted reza y le pedimos a nuestro Dios que cambie la actitud de la gente y que no nos apedree la casa? El reverendo hacía un poquito desconcertante porque no coincidía con algunas ideologías y dice: bueno, hagámoslo. Y los dos se arrodillaron y oraron. Dwight Moody dice: oré como siempre he orado, pero con mucha fe, y escuché el rezo del reverendo y lo escuché con mucha fe. Le di las gracias. Él me dijo: cuando usted necesite algo, estamos para servir. Y se fue. En la siguiente reunión, algunos hermanitos ya tenían ahí un par de piedras de regreso. Esa noche ya no llegaron a pedrear. Al día siguiente, Dwight Moody fue a darle las gracias al reverendo y le dijo: reverendo, muchas gracias porque en su mensaje usted habló con la gente, porque ya ayer no llegaron a apedrearnos la casa. El reverendo, ya no sonriente sino serio, le dijo: fíjese que después de la oración algunos de ellos vinieron a disculparse, no hablé con nadie, creo que la oración es fuerte y poderosa. Así que si usted alguna vez lo han apedreado, le han lanzado palabras, le han dicho cosas, creo que es tiempo de retomar la oración. Es tiempo de... Muchas veces se nos escapa esa parte de nuestra vida en donde nosotros no sabemos hacia dónde somos dirigidos. Hay un verso, solo se lo quiero leer, está en San Lucas capítulo número 1, versículo número 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Solo déjeme contarle la historia atrás. Dice la Biblia que este hombre era un sacerdote, real sacerdote de linaje. Su esposa también venía de un linaje real sacerdotal. Él era ya de edad avanzada, ya era grande, ya era anciano. La esposa ya era grande también y encima era estéril. No podía. En el verso 37-39, si no estoy mal de ese capítulo, le tenían un sobrenombre: la estéril. Su nombre era Elizabeth, pero la gente la tildaba como la estéril. Cuando preguntaban: ¿usted conoce dónde vive el sacerdote Zacarías? Y todos decían: en la casa del estéril. No su nombre. Cuando las cosas marchan mal, la gente nos etiqueta. Pero dice esta historia que este hombre había servido, estaba presente siempre, iba todos los días que podía a la sinagoga, era un hombre preparado, un hombre, mire, hay una referencia. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Era un hombre y una mujer, una pareja
intachable, pero tenían un problema, no tenían hijo, no tenían. Y dice que según el turno, según el orden, según la suerte, acá está escrito, le tocó el turno de presidir esa semana a Zacarías. Eran un montón de sacerdotes y lanzaban suertes. Venían y hacían un consenso a ver a qué familia, a qué hijo de familia le tocaba, y le había tocado a Zacarías. Zacarías era un hombre irreprensible, pero Dios no le había respondido una oración. Zacarías y Elizabeth eran intachables, pero Dios no había dado una respuesta a su oración, a su clamor. Ahora díganme, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de ser lo menos defectuosos? ¿Cuántos hemos tratado de pecar lo menos? A veces decimos, pastor, fue una mentirita piadosa. Ponemos colores. Fue una mentirita blanca, pastor. No era tan grande. Pastor, fue un pecado que de verdad, mire, fue un desliz el que tuve. Alguien diría, no, pastor, yo sí me tiré de clavado de una vez. Y muchas veces, no me dejará mentir, que usted que me ve, usted que escucha, tenemos oraciones que Dios no ha respondido. Así es. Y lleva tiempo. Zacarías y Elizabeth han pasado toda su vida. ¿Cuántos años tienen de casados? No lo sé, pero para que la Biblia diga que son ya ancianos, han pasado allá de los 60 años posiblemente. Ella ya es una mujer grande, ya no puede concebir. Encima de eso ha sido estéril. Y ellos tienen una oración que Dios no ha respondido. Y el día que le toca a él servir, óigame eso, el día que a él le cae la suerte, el día que a él le toca entrar al templo a ministrar, él está con el incensario. Por si se acuerdan, Ciudad Guatemala es para Semana Santa, ¿verdad? Los incensarios. Él estaba con el incienso, ministrando, cuando dice que se le apareció algo angelical. Tuvo miedo, pero le dijo algo, le dio una palabra. El ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos años han pasado orando de rodillas, de pie, sirviéndole a Dios, esperando una respuesta, y el tiempo se terminó? La vida, la naturaleza humana dejó de procrear hijos para ellos en su cuerpo. La edad ha pasado y Dios no respondió. Pero el día que él decide, o el día que él entra a servir, Dios se le da una respuesta. Y le dice, hemos escuchado tu oración. Y sabes, puntual, y van a tener un hijo. A estas alturas, Señor, diría Abraham, o sea, ya, mira a Sara y le dice, no, Señor, ya no, pues. Zacarías mirará en su mente, porque está ministrando a Elizabeth, y dirá, Señor, ya no está como antes, ya no ovula, Señor, yo ya estoy viejo, ya no se puede. Pero el ángel le dice, escuché tu oración. Amén. Y para muchos el tiempo ya se nos fue. Fíjese que yo cambié mi concepción de vida. Dice la Biblia que en la vida de los hombres a veces es a 70, y a los más robustos 80. Yo ya pasé casi el 66% de vida. Y un día dije, Señor, o sea, me queda un 33%, Señor. Tengo una prédica ahí, un día de esa no la he dado. Probabilidades se llama. Señor, un día orando así, honestamente, dígame cuántas veces usted y yo no hemos llegado a orar con emociones. Uno llega llorando, Padre, ya no aguanto, me humillaron, me avergonzaron, Señor, me dijeron esto, Señor, me falta, no tengo, pasa. Uno llega con una emoción frustrada.
Pues en una de esas oraciones le dije: Señor, haciendo números, ya pasé el 66% de herida. Que me cumplas estos sueños. Ya está difícil. Y sabe que Dios me habló y me dijo: ya pasaste el 66% que no se cubre. Te queda el 33% de probabilidad que sí ocurra. Y Zacarías está allí ministrando, sirviendo, está ahí con el incienso, cuando el ángel le habla y le dice: vas a tener un hijo, he escuchado la oración, eso va a pasar. El tiempo para algunos de nosotros se ha ido. Alguien dice: mire pastor, el tiempo ya no se regresa, las situaciones legales y todo lo que usted quiera ya se perdió, pero Dios es especialista en hacer que, aunque tú y yo miremos que no se puede, Dios puede hacer que sí funcione otra vez. Amén, así es. Él tenía que salir con una bendición, Zacarías. Salir y bendecir al pueblo. Pero por su duda, dice la Biblia, que su lengua quedó pegada al paladar. Y cuando él salió, no dijo nada. La gente esperaba una bendición, el pueblo pendiente, ¿qué le había dicho a Dios allá? Pero Dios habló para él. Hoy te digo, Dios, hoy, a pesar de que el tiempo ha pasado, dice: he escuchado tu oración. Amén. He escuchado tu oración. Pastor, pero usted no sabe cuánto tiempo. Dios ha escuchado tu oración. Usted no sabe la lucha que se mantiene todos los días de levantarse, de batallar por trabajo o por conseguir uno, por rendir en estudios, en familia, por mantener, dice la administración, todas las esferas en movimiento. Es difícil y el tiempo se ha perdido. Dios dice: he escuchado tu oración. Amén. Pero ha pasado el tiempo, pastor. He escuchado la oración. Pero es que ya no se puede. He escuchado tu oración. Amén. Y saben que nuestra lucha, todo lo que leímos dice: oremos, mantengamos ese tiempo de oración. Y muchos de nosotros necesitamos que las cosas cambien. Aquí sí quiero que me acompañen al segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo número 17. Amén. Verso 11. Amén. A los amados que nos ven, Dios está escuchando nuestra oración. Por muy sutil, por muy fugaz que sea, Dios escucha. ¿Tiene la cita? Éxodo capítulo número 17, verso 11, ¿lo tiene? Amén. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba, prevalecía su adversario Amalec. Los amalecitas eran un pueblo que se levantaba a destruir y atacaba de frente y atacaba por la retaguardia, atacaba al débil, al cansado, al enfermo, atacaba al anciano. Era un pueblo que no discriminaba, pero atacaba por la retaguardia. Era un pueblo que siempre estaba batallando contra el pueblo de Dios. Dice que cuando ellos estaban allá en el valle, estaban peleando, Moisés subió al collado. Espero que usted me entienda. Moisés era el encargado y subió al monte, al collado, y empezó a levantar las manos. Y yo no sé, la Biblia no dice qué, pero déjeme levantar esa letra y me puedo imaginar que Moisés estaba: Dios, danos la victoria, fortalece a los hombres que están batallando allá. Dios, por favor, levántate, pelea junto a nosotros, pero con manos alzadas orando. Pero cuando se le cansaba, como muchas veces nos pasa, cuando nos cansamos de esperar, cuando nos cansamos de que llegue el contrato, que llegue la firma, que llegue el depósito, cuando lleguen las respuestas médicas, todo cambie. Mientras eso pasa, el hombre y la mujer se cansan. Y dice que cuando sus manos se bajaban, el enemigo avanzaba y empezaba a ganar. ¿Sabe por qué
qué el simbolismo de sus manos arriba? Porque él no tenía una espada, él no tenía una lanza, una jabalina, una daga para pelear, no. Porque todas nuestras batallas se ganan en los ambientes espirituales. Amén. Gloria a Dios. No se ganan peleando contra el prójimo. Amén. Se ganan viniendo de rodillas. Y créame que se lo dice alguien que sabe muy bien de eso. Alguien que sabe que orar de rodillas, orar sentado, orar acostado, orar mientras camina, Dios trae respuestas. Porque todo lo natural lo mueve lo espiritual. Dígame por qué Moisés, cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Porque no había alguien que orara. Y mientras en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, no te levantes tú, el enemigo seguirá ganando terreno. Alá. Pero dice que estaba el sacerdote Aarón y estaba Hur, y ellos no pelearon. Ellos llegaron y cuando vieron eso, colocaron una piedra y sentaron allí a Moisés. Y luego uno a cada lado levantó sus manos. Y Dios les dio victoria. ¿Se puede imaginar si hubiera sido al revés? Y allá abajo Josué, viendo que Moisés ha bajado las manos, hubiera dejado su espada, le dice al sacerdote Aarón: pelea y yo subiré. Los matan. Porque a ti y a mí nos corresponde esa parte espiritual. Amén. Se lo he contado un sinfín de veces, creo yo. Pero la oración tiene un poder incalculable. Es nuestra arma más eficaz, Amén. que transforma todo. Cuando usted es un hombre y una mujer de oración, el diablo le respeta. El diablo de verdad no lo molesta tanto. Hace un tiempo, aquí está una amada que cuando hablo de esto no le gusta. Paréntesis, porque ya lo dije y si no lo digo después me lo trago. Pero yo he hablado sobre guerra espiritual mucho tiempo. Y siempre digo, cuando usted venga conmigo y quiera aprender guerra espiritual, le voy a pedir al Padre que le mande un demonio a su casa para que usted entrene. Alá. ¿Qué nivel, verdad? Déjenme contarle esto. Había un hombre de Dios que estaba predicando en un lugar. Se fue, Dios lo envía a un lugar a predicar, a evangelizar. Y cuando él está en este lugar, la gente es reacia. Pero Dios le dice: quiero que ores, porque aquí hay una potestad que trabaja hechicería y brujería y todo le tienen miedo, pero te traje aquí para que veas mi poder. El hombre empieza a orar, a orar, a orar, y mientras ora, Dios le va revelando qué hacer. Pero mientras eso pasa, él va de puerta en puerta tocando las casas y la gente le dice: no, no, aquí hay alguien que nos gobierna, aquí hay un brujo. Y miren, cuando de repente alguien tiene el valor, le dice: no, es que aquí hay un brujo y él es bueno. Y sin querer, el hombre va y toca la puerta del brujo porque no sabía. Cuando el brujo lo mira, le dice: ah, tú eres el evangélico que ha venido aquí. Y él le dice: tú eres el brujo que ha gobernado hasta hoy aquí. Y él le levanta la mano, este evangelista, lo reprende, el demonio huye, el brujo cae, es liberado, es lleno del Espíritu Santo, y cuando se levanta después de un tiempo, le dice: yo quiero eso que tú tienes. El brujo, el evangelista ora por él y le dice: quiero empezar reuniones, pero quiero que tú lleves a la gente porque a ti te han respetado y verán lo que Dios ha hecho en ti. Yo he orado por esto. El evangelista se regresa a su casa, una casa sencilla en el interior de adobe. Si alguien conoció, 1 metro de adobe y lo demás caña de milpa. Apenas tenía una camita entretejida con lazos y su camita estaba en el rincón.
Cuando él llega, ora y le da gracias a Dios por la victoria. Cuando dice que él empieza a sentir un olor fétido y un frío sepulcral que empieza a entrar por debajo de la puerta. Y él dice: este es un espíritu que ha venido en venganza. Empieza a temblar su cama, oiga, y empieza a temblar y empieza a caminar hasta el centro de su cuartito, de su habitación. Cuando él reacciona, se levanta y dice: espíritu inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, quien gobierna este lugar. Y él siente cómo aquel olor fétido y el frío se vuelven a escapar por debajo de la puerta. Él se acuesta en su camita, voltea a ver y se da cuenta que está en medio de la habitación. Mire qué bandido. Se levanta y le dice: espíritu inmundo, quiero que regreses. Y empieza otra vez el frío. Cuando yo entré a esta habitación, mi cama estaba allá, así que la pones allá. Y empieza a temblar y regresa a la cama al lugar. Ahora te ordeno que te vayas. Y se va. Ya saben que le espera en casa, ¿verdad? Por si encuentra la cama a medio. Bien. El nivel de oración no va a hacer que el enemigo nos respete, nos devuelva lo que nos ha robado. Pero muchas veces la oración es el último recurso. Santo. ¿No le ha pasado de que uno quiere arreglar todo y cuando ya no puede más, uno dice: bueno, voy a llamar al pastor para que venga a orar? Ya se arruinó todo. Conozco personas que de repente las cosas han ido mal, ya hizo de todo y de repente, bueno, no queda, llamen al pastor Emma. Espero que me estén bien. No es mi corazón ni es el hígado. Pero dejamos la oración en último recurso cuando es nuestra primera arma. Hola. Dice que Zacarías ha orado porque el Espíritu le dice: hemos oído tu oración y vas a tener respuesta. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hemos dejado de orar, hemos dejado de creerle a Dios porque el tiempo pasa, las promesas no se cumplen. Alguien pasa adelante de un testimonio poderoso, pero ¿qué pasa? A mí no me sucede nada, pastor, mejor no. Allá abajo está un hombre, Josué, peleando duramente, humanamente haciendo lo que le toca, pero en el collado hay otros con manos levantadas clamándole a Dios. ¿Sabe por qué a veces las respuestas no llegan? Porque hacemos equivocadas las cosas. Cuando nos toca orar, estamos peleando. Y a veces nos toca realmente orar fuertemente. No le doy la cita, pero cuando Dios en Éxodo, cuando Jehová hace que Faraón deje ir al pueblo y topan con el mar rojo, no llevaban canoas, cayucos, lanchas, flotadores, no llevaban nada. Moisés les dice: siéntense y miren cómo Jehová nos salva. Y Jehová voltea a ver y le dice a Moisés: Moisés, discúlpame, mijo, ¿qué le dijiste al pueblo? Les dije que se sentaran y que vieran cómo nos salvas. No, le dice, no, dile al pueblo que marche en contra de ese problema, que marche en contra de la adversidad, y tú ábrelo. Hola. Perdóname, Señor, con lo que tenés en la mano. Amén. Y yo no sé qué es lo que tú tienes, pero los escudos se usan en la mano. Y sobre todo, pónganse el escudo de la fe. Amén. Y sobre todo, por encima de usted y yo debemos de creer que la oración puede abrir la brecha que no se ha abierto. La oración puede hacer que funcione lo que no ha funcionado. La oración puede traer la respuesta que tantos años hemos estado esperando. Amén. Acompáñenme al libro del profeta Daniel, capítulo número, ahorita le digo 10, si no estoy mal.
Mire que ya me emocioné. Capítulo número 10, versículo número 12. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahí está. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros tenemos oraciones que no han sido contestadas? ¿Cuántos de nosotros tenemos oraciones que no han llegado esas respuestas? ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de orar por eso? Verso 12. Entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillar en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de eso yo he venido. Alá. Mire, muchos de nosotros hemos orado un día, 2 días, muchos hemos orado una semana, un mes, y uno dice no pasa nada. A Daniel le dicen algo: desde el primer día hemos escuchado tu oración, desde el primer día que clamaste hemos estado ahí, desde el primer día todo lo que has pedido ha estado ahí. En el verso siguiente dice: pero se me opuso un príncipe. Alá. En los cielos hay una lucha espiritual para que tu oración no sea contestada. En los cielos hay una oración para que tu clamor no traiga respuesta. Es escuchado, pero hay una batalla espiritual por lograr, hay una batalla espiritual por cumplir, hay una batalla espiritual que se está llevando en los cielos que no vemos, pero está allí. Pero escucha, desde el primer día ya fue escuchada. Y luego le dice: y yo he venido para darte, para traerte una palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo pendiente con Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros Dios tiene algo pendiente con nosotros? Amén. Pastores que miren, no funciona. Hay una batalla espiritual. Pastores que hay una batalla espiritual. Yo hablaba con una persona anoche. Hablaba sobre patrones de conducta, sobre derechos legales, espíritus cíclicos. Y sabe que muchos de nosotros hemos dejado de orar porque no hay respuesta. Pero desde el primer día hay respuesta, dice la Biblia. Pero hay una batalla allá arriba que impide que esa respuesta venga. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de nosotros dejamos de orar porque no vemos que algo funcione en un día, en una semana, en una quincena, en un mes. Pero es una batalla. La primera cita que leímos dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. No, amado, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra alguien más. Nuestra lucha es contra huestes, contra cosas espirituales, potestades, gobiernos, contra eso. Y eso lo vencemos orando. Amén. Orando. No hay otra manera. Orando. Y la oración es un arma eficaz que muchas veces se queda relegada a un tercer, cuarto plano. Es el último en la cola. Yo salgo a batallar todos los días en mis fuerzas. Yo salgo a estudiar en mis fuerzas. Yo trato de que se solvente todo en mis fuerzas. Y cómo cuesta y cómo desgasta. Sí es. Pero se ha dado cuenta que cuando uno pone a Dios primero, las cosas se facilitan. Amén. Hasta nuestros enemigos, diría Dwight Moody, dejaron de apedrear nuestra casa. Déjenme contarle esta última anécdota. Un hombre con temor de Dios no es líder, no es ministro, no canta. Es una persona más en una iglesia con un temor de Dios. Pero este hombre es el encargado de ir a un pueblo que queda a 2 días de camino a comprar alimentos
a comprar medicina para un orfanatorio, para donde hay niños huérfanos. Él lo tiene en su corazón y él tiene el recurso económico. Y cada 15 días él viaja. Viaja un día, estaciona, duerme en ese lugar a la intemperie y al otro día va de viaje, llega al lugar, compra todo, regresa, hace otra escala a la intemperie y luego regresa. Cada 15 días hace el mismo trajín. Pero dice que un día, mientras él iba, encontró en el camino a 2 hombres golpeándose. Uno de ellos, el más golpeado, se queda, el otro se va. Él con todo el amor lo recoge, sana sus heridas, las limpia, lo bendice y lo lleva al pueblo. En el camino él le cuenta qué es lo que hace. Lo deja en el pueblo, él hace sus compras, este hombre de Dios, y regresa. Hace la estadía y luego al otro día agarra camino, llega. A los 15 días viene de regreso. Y cuando viene de regreso, encuentra en el pueblo al hombre que estaba herido. El hombre que estaba herido lo busca y le dice: disculpe, quiero pedirle una disculpa y darle gracias. Usted me atendió, pero yo he sido un malandro, un hombre que de verdad no le teme a Dios. Y cuando usted me contó qué era lo que hacía, dije yo: ese hombre trae dinero. Nosotros, después de que usted me dejó acá, planeamos llegar al lugar donde usted pasa la noche a la intemperie, atacarlo, robarle todo y matarlo. Pero fíjese que cuando llegamos, habían 26 hombres armados haciéndole círculo a usted. Y aquel hombre se ríe y dice: no, yo toda la vida viajo solo. No es cuestión mía. Cada uno de los hombres que iba conmigo tuvo ese miedo y los contamos y eran 26 hombres armados. Él se vuelve a reír y dice: no, es imposible, te equivocaste. Por eso quiero pedirle perdón y quiero que usted ore por mí. Él ora y se regresa. Cuando se regresa y está en la iglesia, y como le digo, no es un líder, no es un sacerdote, es un hombre que le gusta servir, que le gusta ayudar. Él le cuenta al pastor y le dice: esto y esto me pasó, pastor. Mientras eso pasaba, el pastor le dice: quiero que en la reunión de hoy lo digas. En la reunión el hombre se pone en pie y dice: mientras yo venía de regreso, esta gente malandra, dice que habían 26 hombres armados cuidándome. Y yo siempre viajo solo. Se paró un hombre en medio de la reunión y le dice: ese día que tú te fuiste, yo convoqué a interceder por ti. Ese día le dije a la iglesia: necesitamos orar por él, porque Dios tiene algo con él y el enemigo también. Quisiera que se pusieran de pie todos aquellos que estuvieron orando. Y dice que empieza 1, 2, 3, 4. Cuando él cuenta, 26 personas puestas de pie. Si Dios permitiera que nuestros ojos espirituales fueran abiertos, ¿cuánta gente estaría y ángeles a nuestro alrededor en medio de nuestras batallas? Amén. ¿Y sabes qué lo provoca? La oración. ¿Sabes qué provoca el milagro? La oración. Amén. Ese milagro que ya se da por perdido, como le pasó a Zacarías, la oración. Esa respuesta invalidada para muchos, la oración. Aquella victoria que ya no se obtuvo, como Moisés, Ur y Aarón, la oración. Aquella oración que no ha tenido respuesta, pero viene en camino y ya está, como Daniel, la oración. ¿Y cuántos de nosotros realmente? A veces vemos el último plato de comida, a veces venimos con nuestra última moneda de pasaje, a veces venimos con el último plato de alimento del día. Algunos venimos y dice uno: no sé qué hacer, Señor. Pero mientras ores algo ocurre.
Y quizás no te has dado cuenta cuánta gente ora por ti. Quizás no te has dado cuenta cuántas personas han intercedido por ti y Dios te ha guardado de algo. Así Pero es. también, hoy te digo de parte de Dios, tu oración fue escuchada. Amén. El día que Él estaba en el templo, el día que Él estaba sirviendo, se le presenta el ángel y dice: tu oración ya fue escuchada. Y te vengo a decir qué respuesta hay para que me digas. Ponle el nombre que tú quieras. Una salud, una economía, una estabilidad, una solvencia económica, una relación familiar, una situación de documentos, lo que sea. Tu oración ya fue escuchada. Te traigo respuesta. Y aparte de eso, aunque haya lucha espiritual, dice, sobre todo, un escudo de la fe. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la vida va a ser especialista en decirte, no se puede. Y todavía le seguís creyendo que eso pasa. Amén. Todavía se puede creer. Amén. Después de todo, Amén. ya no creas. Pero el escudo de la fe te dice, no importa. Hay una lucha espiritual. Hay huestes espirituales. Hay una batalla. Pero sobre todo, tengo fe. Amén. Y es lo único que quizás sostiene nuestras vidas. Pero eso es lo único que puede hacer que el enemigo retroceda. Y le Amén. seguiremos creyendo a Dios. Amén. Hasta que la respuesta la pueda palpar Amén. en mis manos. Amén. Cierra tus ojos. Bendecimos a las personas que nos han seguido a través de las redes. No olvides que nuestra oración es eficaz, es un arma eficaz, contundente. Es una oración contundente, es una oración fuerte. No dejes de orar, aunque el tiempo pase. Dios trae una respuesta. Ahí donde estás,